vamos primero que nada, vamos a preguntarle a Berta Luján. Digo, muchos de los que hemos seguido su trayectoria, pues sabemos que Berta Luján ha sido una persona, toda una figura en el mundo político en este país, ¿no? Es una gran luchadora social. Sin embargo, la gente que no ha estado vinculada directamente, digamos, a lo que es la creación y la formación del partido Morena, o que lo ha hecho, digamos, desde una postura más pasiva, no, no sabe, ¿no? Al ser una figura que generalmente, una persona que está trabajando siempre a ras de tierra, que está trabajando con la gente, pues la exposición mediática con respecto a otras personas que les gusta mucho estar en la televisión más que trabajar, pues es muchísima. Entonces a mí me gustaría hacer, Berta, la pregunta así directamente, ¿quién es Berta Luján? ¿Qué es importante para Berta Luján? Digo, sabemos tu trayectoria, si leyéramos tu currículum, pues podríamos pasarnos media hora del programa platicándolo, porque no, Bueno, digo, no ha sido pues desde el Frente Auténtico del Trabajo, en la red contra el tratado, la red de acción frente al libre comercio, has estado, bueno, en el gobierno de la Ciudad de México y desde el inicio en la construcción de Morena, pero nos gustaría que nos dijeras en tus propias palabras, ¿quién es Berta Luján? ¿Qué mueve a Berta Luján? muy bien. Bueno, tal vez comenzar diciendo que soy originaria de la ciudad de Chihuahua, del estado de Chihuahua, y que tengo, sin embargo, ya aquí en la Ciudad de México desde el año de 77, así que ya soy más citadina que chihuahuense. Sin embargo, toda mi familia y la de mi esposo, Arturo Alcalde, son de allá y viven allá. Nos mantenemos una relación, ¿no?, muy cercana con Chihuahua, ¿no?, y con la gente de Chihuahua. Decir que precisamente cuando empieza a gestarse el Movimiento de Regeneración Nacional, después del fraude del 2006, el licenciado López Obrador, como líder de lo que siguió al fraude, particularmente la presencia del gobierno legítimo, me invitó a formar parte de este gobierno en la Secretaría del Trabajo, pero inmediatamente a mí como primero el burro, ¿verdad? Perdón. A los compañeros y compañeras del gabinete y a mí misma, nos encargó un estado determinado para que nos fuéramos allá. Ahora sí que a clavarnos, a picar piedra y a iniciar el trabajo de organización de este movimiento. A mí me tocó ir a Chihuahua. Entonces quiero decir que para mí fue como un redescubrimiento de mi propia tierra. Yo en ese periodo de tiempo, del 2007 al 2012, conocí la mayor parte de los municipios del estado, a mucha gente que no conocía, y además me reencontré con la cultura chihuahuense. Quiero decir que desde joven, desde que estaba en la preparatoria, formé parte de los grupos estudiantiles, particularmente de una organización base de acción comunitaria estudiantil, pues que estaba con los cambios que se estaban impulsando a nivel de las reformas universitarias, de la paridad en los consejos universitarios, de la participación de los estudiantes en los órganos de dirección de los centros de educación superior, y que en ese trayecto de trabajo estudiantil me relacioné con una organización de trabajadores, el Frente Auténtico del Trabajo, y que ahí estuve durante décadas realizando pues una labor de acompañamiento a la lucha por el sindicalismo independiente, por un sindicalismo democrático, por las demandas de los y las trabajadoras, particularmente en Chihuahua, y que esta fue la raíz de mi pertenencia a un movimiento de trabajadores, a una organización que estaba luchando por la democracia en el país y por cambios importantes
que tuvieran que ver con mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los obreros y trabajadores en el país. Entonces, al entrar yo a Morena, vamos a decir que ya traía esta experiencia de por medio de organización con las bases de trabajadores, de formación, participando en los talleres de educación del FAD y sobre todo, pues de trabajo con el pueblo. Y esto creo que me ayudó, por un lado, a encontrar referentes que pudieran formar parte de Morena, que de manera inmediata se localizaron. Cuando el licenciado López Obrador realiza su gira por todos los municipios del país, en el caso de Chihuahua, tenemos 67 municipios, él asistió a todos, y bueno, pues este acompañamiento de Andrés Manuel en territorio, pues también logró levantar una movilización y un dinamismo que llevó a la construcción del Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado, que es un estado difícil, muy grande, en fin, con dificultades grandes como en muchos otros estados, y decir pues que me enorgullezco, la verdad, de haber formado parte de este grupo de fundadores, de este grupo de organizadores que acompañaron al licenciado López Obrador en esta histórica tarea de organizar a la gente para lograr un cambio en el país. Evidentemente, como a muchos y muchas de ustedes, que el 2018 fue para mí el triunfo, fue realmente el resultado, así lo vi, el resultado del trabajo, de mi trabajo, pero sobre todo el trabajo de millones, de miles de personas que han venido trabajando por la transformación del país desde hace décadas. Entonces, bueno, forma parte, vamos a decir que de la insurgencia del 68, posteriormente de la insurgencia sindical y finalmente del movimiento por el cambio de Morena. Toda una historia de lucha. El compañero Eduardo quiere hacer una pregunta. No. Con mucho gusto. Muy buenas tardes nuevamente, contadora Berta Luján. Es un gusto tenerla en este programa de radio y desde luego todos los compañeros que integramos el trabajo que realiza la Secretaría de Formación Política, pues sentimos que es una excelente oportunidad para plantearle algunas preguntas que seguramente están en el ánimo de todo el público. En primer lugar, aquí decimos que pues es un encuentro de ideas en donde precisamos cuáles son los retos del partido movimiento ante la coyuntura actual. Y bajo ese concepto, pues no podemos cerrar los ojos y los oídos ante lo que sucede hoy en día y que domina la agenda. Y en primerísimo lugar, por supuesto, la pandemia que estamos viviendo. Y esa pandemia, pues, obliga a que en el mundo se esté creando un cambio ante los enfoques generales sobre el tema de la salud y el tema de la economía. Pero particularmente aquí en México, nuestro gobierno asumió una estrategia determinada para afrontar este problema y que resultemos lo menos perjudicados posibles. Sin embargo, junto con la estrategia que se difundió a nivel nacional y que debería ser que todos los mexicanos la estemos respaldando para que juntos podamos salir del problema, desgraciadamente también la oposición, me refiero los que no están de acuerdo con el proyecto de la Cuarta Transformación, parece que han aprovechado esta coyuntura para multiplicar las críticas y los ataques contra Andrés Manuel López Obrador y el proyecto nuestro. En realidad, sí tienen, como lo sabemos, como oposición, todo el derecho
a manifestar sus discrepancias y también tienen toda la libertad para disentir. Pero lo que ha venido ocurriendo últimamente es que esta campaña ya no es de crítica, sino es de insulto. Y es de estar descalificando todo lo que hace el gobierno, descalificar también a López-Gatell y a las posturas que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación en el manejo del control de la epidemia. Por eso nos gustaría saber cuál es su punto de vista sobre este tema, esta situación que se ha planteado inesperadamente, porque a nadie se le hubiera ocurrido que íbamos a ingresar a un periodo de este tipo. Por favor. ¿Cómo no? Bueno, evidentemente esta es una gran tragedia porque afecta a millones de personas, no solamente en relación a su salud y a su vida, sino también pues a los cambios profundos que están provocando despidos, cierres de fuentes de trabajo y que ha puesto pues en jaque cierta estabilidad laboral para aquellos que la tenían, pero también a la cantidad de personas que viven del autoempleo, que están en el sector informal y que también han visto afectada su economía de manera muy grave, de forma que su resistencia y su sobrevivencia dependen en mucho del apoyo que puedan recibir de fuera y particularmente del Estado. Y creo que esta pandemia también abre la oportunidad de reflexionar, de discutir sobre los alcances de la crisis, pero fundamentalmente las causas de la crisis. Y también cuáles son las mejores salidas, cuáles son las mejores estrategias para enfrentarla y quién las puede llevar a cabo. El otro día, en una conferencia de este tipo con sindicalistas de América Latina, particularmente de Argentina, de Uruguay, decíamos que no es lo mismo enfrentar la pandemia con gobiernos como el de Argentina o el de México, gobiernos progresistas con un proyecto muy cercano a la gente y en favor de la gente, que un gobierno como el de Uruguay, de derecha, que lo que está haciendo es reducir las políticas sociales y sobre todo la participación del Estado en los renglones tan importantes de la vida nacional como es el tema de la salud. Y entonces yo comentaba que para nosotros, las y los mexicanos, no es lo mismo que esta pandemia se hubiera dado en un régimen priista o panista a que la estemos enfrentando con una estrategia de un gobierno que viene de la gente y que se debe a la gente. En primer lugar, la fuerza que tiene un gobierno para proponer cosas y que la gente lo acepte y lo adopte, como el quédate en tu casa o el de Susana Distancia, lo puede hacer un gobierno así, que cuenta con una base social importante. Un gobierno impuesto, un gobierno que no tiene el apoyo de la gente, simplemente no lo podría hacer. Por otro lado, la serie de medidas que se han tomado desde un inicio de este gobierno, desde diciembre de 2018, en relación a retomar por parte del gobierno todas aquellas actividades que se consideran básicas para la sobrevivencia de la gente, para reforzar el camino hacia trabajo digno, a un ingreso digno, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Si en este momento nos hubiera agarrado la pandemia con un sector de salud, con un sistema de salud totalmente en manos de los particulares, nosotros lo que tendríamos sería un panorama desolador, porque no habría un sistema de salud público que estuviera atendiendo a la mayor parte de la población, al 80,
de la población que se atiende en el sistema público. Ya no solamente hablar del IMSS, del ISSSTE y de los sistemas de salud que dependen de algunas dependencias, como el servicio médico de Pemex o el de los militares, etcétera, sino el que también se hayan tomado las riendas para crear esta institución de salud pública que inició su trabajo desde hace meses y que tiene que ver con asegurar el derecho a la salud para cada uno y cada una de las mexicanas. Así tengan trabajo formal o no, así sean niños, jóvenes, adultos mayores que cuenten con este derecho que es un derecho universal. Entonces, este es un ejemplo muy concreto de la importancia que hoy tiene el darle al Estado, a los estados, esta orientación o esta certeza de que es necesaria la acción pública para poner límites a la acción privada, pero sobre todo para garantizar con los recursos de todos y de todas que los derechos básicos a la salud, a la vida digna, a la alimentación, a la vivienda, sean derechos que se cumplan y que se atiendan en cada uno de los países del mundo. Otra cuestión fundamental, pues es lo que tiene que ver con la sustentabilidad y el desarrollo. O sea, esta concepción de que el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales debe ser un factor fundamental en cualquier política económica, que no podemos poner por encima de todo, de la preservación de la naturaleza y del medio ambiente en favor de todos, en favor de la humanidad, que esto no lo podemos subordinar a las ganancias del capital. Y en la época de la globalización, del gran capital, de las grandes transnacionales, en fin, de los que dominan el mundo económico el día de hoy. Correcto. En ese mismo sentido, Berta, ¿cuál sería o cuál crees tú que debería ser el papel del movimiento, del partido Movimiento, ante esta coyuntura? ¿Qué podría hacer y qué está haciendo el partido en este sentido para coadyuvar, para romper esta dinámica que también has expuesto? Bueno, en primer lugar, pues está el proyecto alternativo de nación, que es precisamente la propuesta que tiene la Cuarta Transformación. Cada uno de los capítulos del proyecto tiene que ver con un aspecto de la vida nacional y creo que hoy más que nunca este proyecto debemos ponerlo al frente como Morena para difundirlo, para informar, para que la gente lo conozca y que cuando nosotros hablemos de Cuarta Transformación y de un gobierno que está por el cambio, sepan las personas de qué estamos hablando. Creo que lo que planteaba el compañero Rueda en relación a cómo la derecha y los conservadores, desde el sector empresarial, desde los partidos conservadores o de derecha, lo que están haciendo en este momento es aprovechando la coyuntura de la crisis, de que la gente tiene miedo, tiene temor de enfermarse, de morirse, de perder su trabajo, de que sus hijos ya no puedan ir a la escuela, etcétera, etcétera. Se están montando en ese escenario para infundir más miedo, para decir el gobierno está haciendo todo mal y ahora sí que Dios nos agarre confesados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Morena? Pues contrarrestar esta información, este mensaje, esta acción de los conservadores a partir de una información verdadera, correcta, permanente en los medios de comunicación, en las redes, en el Face, en el Twitter, donde podamos, y tratar de incidir en esta coyuntura, dando a conocer
exactamente lo que el gobierno está haciendo y los resultados que se van teniendo. Simplemente el podernos comparar con otros países, aunque esta no es la mejor fórmula, pero lo pongo en la mesa de lo que ha sucedido con la pandemia en países desarrollados, mucho más desarrollados que el nuestro. No se compara con los impactos que aquí en México se ha logrado controlar hasta ahora, y que esto ha sido gracias pues a la estrategia que el gobierno ha seguido. ¿Qué más puede hacer Morena? Pues tener muy claro que debemos llevar a que nuestros gobiernos, nuestros representantes en los distintos niveles, local, federal, etcétera, se porten a la medida de las circunstancias, que adopten, en el caso de los gobiernos, las medidas de austeridad, que las y los representantes populares asuman el compromiso de aportar fondos para apoyar las medidas en favor de la población. Y algo que comentaba yo hace un ratito con compañeros de Morena de Nuevo León, que podamos retomar la comunicación con nuestra gente. O sea, que todos los representantes de Morena estemos abocados a ver en qué situación está nuestra gente y poder apoyar a todos, a todas aquellas que estén en una situación seria de desempleo, de falta de ingresos, etc. Debemos ser nosotros un puente, o sea, como movimiento y como partido, un puente de la ciudadanía, del pueblo, con los gobiernos, de manera de que realmente nuestra fuerza se sienta y que la presencia de Morena con su discurso, con su esfuerzo y con su solidaridad esté presente todos los días en el territorio nacional. Muy bien. Pues precisamente con lo que está usted diciendo, contadora, sabemos que la política son acuerdos, pero también la política es comunicación. Y comunicación precisa, comunicación que aclare. Y bajo esas circunstancias, pues la gente de Morena, los militantes de Morena, los que asisten a las escuelas de formación política, tienen muy claro que hay que argumentar en favor y en apoyo a la Cuarta Transformación. Y justamente va a ingresarse a un periodo que podríamos denominar post-pandemia. Cuando termine la pandemia, toda la concentración de la atención general va a estar en qué se va a hacer para la recuperación económica, por el efecto que se va a producir, y ya desde ahora hay discusiones a nivel de todos los países en el mundo. Cada uno plantea cuál va a ser el método que va a emplear para lograr paliar lo más posible los daños que se van a generar. Y esto también nos lleva a pensar en el encuentro entre los modelos que hay hoy en día, modelos político-económicos. Nosotros somos muy claros en señalar, y así lo ha enfatizado nuestro presidente, que el modelo neoliberal ya no es operante y ha demostrado su fracaso en muchos países. Pero hoy en día entonces se habla de nuevos modelos que apunten hacia lograr un estado de bienestar social, a impulsar también la economía social. ¿Cuál sería el papel que debe jugar nuestro partido en ese tiempo que va a venir de recuperación para el país? Bueno, como yo decía, retomar nuestro proyecto y ubicarlo en la coyuntura. O sea, ¿qué es lo que venimos nosotros planteando como alternativa al modelo neoliberal? Pues precisamente la confluencia del esfuerzo del sector público, del sector privado y del sector social. Hay un planteamiento muy amplio sobre la necesidad de retomar la importancia de este sector social, que tiene que ver con los ejidos, que tiene que ver con las economías
comunitarias que tienen que ver con las cooperativas, con las mutualidades. Una figura, por ejemplo, que durante el cardenismo tuvo una influencia importantísima en distintos sectores de la economía, simplemente el sector pesquero, el sector azucarero, en donde las cooperativas, o sea, la organización de los trabajadores fue fundamental para echar a andar formas de producción y formas de trabajo diferentes. Creo que la crisis nos va a llevar a encontrar salidas diferentes, novedosas, para poder enfrentar esta crisis post-pandemia, como dice Eduardo. Y esto también tiene que ver pues con la necesidad de que cada una de las militantes de Morena conozcamos el proyecto y que lo ubiquemos en esta etapa histórica. El licenciado López Obrador no solamente ha planteado ya estrategias para nuestro país, sino ha hecho una propuesta a nivel mundial, a nivel internacional, que tiene que ver con este compromiso de los países, pues para que podamos sacar a la tierra y a la población mundial adelante. Y esto tiene que ver desde con los protocolos y las medidas para cuidar el ambiente. Vimos que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, se ha negado a firmar y a comprometerse con ellos, como pues lo que tiene que ver con la sustentabilidad, que reglas que nos obliguen a todos los países, que nos obliguen a los habitantes de este mundo, pues a cuidar nuestro entorno, a cuidar la limpieza del aire, de la tierra, a actuar con compromisos, con la sustentabilidad, desde hacer buen uso de la energía eléctrica hasta el uso de la basura, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con la contaminación y que nos ha llevado también a la creación de situaciones de crisis sanitarias como la que estamos viviendo hoy. Pues sí, es indudable que el modelo neoliberal, este modelo de globalización neoliberal, es causa fundamental de la crisis que está viviendo el mundo. No es una crisis de un país, de un continente o de una región, es una crisis mundial. ¿Y qué es lo que estamos nosotros compartiendo a nivel mundial? Pues modelos de crecimiento que son depredadores, modelos que han provocado esto de la rotura de la capa de ozono, ¿no? O sea, de los cambios climáticos que se dan también en todo el mundo y que provocan pues muchas enfermedades que antes no existían. Correcto. Sabemos que el centro de la política económica del gobierno de Andrés Manuel tiene que ver mucho con lo que es el no endeudamiento. Eso ha sido el centro de gran parte de sus políticas. Sin embargo, escuchamos por todos lados en los medios, pues mucha gente, sobre todo, bueno, la derecha y algunas personas que a lo mejor no tienen mucha brújula política, están pidiendo el endeudamiento. ¿Qué le diré a estas personas que están prácticamente pidiendo a gritos que estos rescates o estas intervenciones económicas en nombre del bien común? ¿Qué les diría a estas personas? Bueno, mire, simplemente hay que partir que somos de los países más endeudados del mundo, que los regímenes de los últimos 40 años en México llevaron al país a un endeudamiento histórico que es brutal, lo que México tiene que estar pagando cada día, cada mes, cada año de intereses y de la deuda, intereses sobre la deuda y de la deuda misma, y que este camino no nos lleva a ningún lado más que a sobreendeudar
¿no? A la patria y a comprometer los recursos, no solamente actuales, sino de futuro. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente de la República? Está planteando alternativas a esta receta tradicional de que si no tienes dinero, te endeudas. Aunque no tengas luego con qué pagar, te endeudas. A callejones sin salida que llevan o que llevaron a nuestros países durante muchos años atrás al sometimiento de las políticas internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que comprometían la entrega de fondos, de créditos, con el que los gobiernos y los estados asumieran las políticas neoliberales. Vamos a decir que estas políticas no solamente fueron una opción voluntaria de algunos gobiernos, sino que fueron también la receta, fueron también la línea, la política que estas instituciones internacionales obligaron a atender a los gobiernos para poder recibir los fondos. O sea, achicar el Estado, cada vez menos Estado, cada vez más privatizaciones, la contención de los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Repito, hablar de alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas que ha venido planteando? Bueno, el crecimiento económico, obviamente, a partir de una inversión, ¿no?, tanto del sector privado como del sector público, a que esta inversión sea productiva, que la mayor parte de los recursos del Estado vayan a inversión y no a gasto. Y en este sentido, pues acompañar en la política de gasto una política de austeridad, líneas de austeridad. O sea, que los gobiernos, que el Estado gaste lo menos posible en lo que es su gasto corriente, administración, etcétera, y que haya recursos para el desarrollo. Y esto tiene que ver con inversión. Entonces, en este momento él dice, no nos vamos a endeudar. ¿Por qué? Pues porque no es que nos vayan a regalar el dinero, es que vamos a incrementar ya la de por sí carga que tenemos en términos de deuda interna y externa, y esto no lleva al país a ningún buen futuro. Eso es lo que yo plantearía, por lo cual concluyo pues que es una política totalmente inscrita en nuestro proyecto alternativo, en nuestro proyecto que tiene que ver con enfrentar el modelo neoliberal con alternativas viables y concretas. Muy bien. Creo que este tiempo que vivimos y que es verdaderamente inaudito, este tiempo de estar confinados precisamente por la pandemia, también ha generado muchas reflexiones individuales y colectivas. Nuestro presidente habla que este tiempo también nos ha hecho ver el gran valor de la familia y que indiscutiblemente nos conduce a replantearnos cuáles son los fines de la vida, tanto individuales como colectivos. Allí, muy posiblemente en la etapa posterior a la pandemia, se tiene que hacer un esfuerzo para inculcar nuevamente a nivel de la educación los valores, tanto los valores éticos como los valores cívicos. ¿Qué puede hacer nuestro partido para apoyar mucho esta necesidad tan grande para que la sociedad ya no solamente piense en los valores que antes en el periodo neoliberal se habían fijado constantemente, que eran efímeros y materialistas? Hoy también hay que darle un espacio a los valores que hacen posible que la sociedad crezca, se desarrolle verdaderamente. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto, contadora? Bueno, mire, yo le diría que nuestra declaración de principios es un documento muy rico en planteamientos
que tienen que ver con estos temas, o sea, con la ética, con la moral, que tienen que ver con los principios que deben guiar nuestro trabajo, nuestra acción como militantes de un partido o como gobernantes. El licenciado López Obrador también tiene una parte de su discurso que siempre está insistiendo en que estos principios y estos valores tienen que ser la base de nuestro actuar. Y si nosotros hacemos caso de esta declaración, si la asumimos como propia, pues estamos comprometidos no solamente a actuar en función de esos valores y esos principios en nuestra vida personal, familiar, en la comunidad como gobierno, sino también llevarlo a la sociedad, nuestras propuestas para que pueda haber un cambio verdadero en nuestras sociedades, y ese cambio tiene que ver, como sabemos, pues con el cambio de conciencia, con la revolución de las conciencias, dice nuestra declaración de principios. Ese es uno de los objetivos históricos de la cuarta transformación. ¿Y eso cómo lo logramos? Indudablemente que con el ejemplo, indudablemente que sí. El gobierno federal está mostrando con su ejemplo que se pueden hacer diferentes las cosas, que se puede gobernar de manera distinta a lo que conocemos. Pero también creo que Morena tendría que hacer un esfuerzo por plantear contenidos en los programas educativos, en la filosofía de la educación pública, de la educación nacional, de manera de que esto fuera parte pues, de la instrucción, de la educación que se da a los niños, a los jóvenes en las escuelas. Y también en el caso de Morena, pensar que esto que tiene que ver con los principios, con la ética, con la moral, también debe formar parte de nuestra formación, de nuestros cursos de capacitación política, que tienen también que tener este contenido que es filosófico, pero que también es político y también es social, porque se concreta, ¿no?, en valores que se ponen en práctica y que dan como resultado pues mejores condiciones de vida, mejores condiciones para todos y todas nosotros. Correcto. Hace unos cuantos días platicaba con unos compañeros de la Red AMLO, no sé si está al tanto, pero la Red AMLO es un grupo de tuiteros, sí, claro, de la sociedad civil que de manera muy activa han estado pues defendiendo capa y espada el proyecto alternativo de Nación, y están combatiendo muy activamente lo que es la guerra sucia, y sin embargo algunos de ellos externaban que tienen un sentimiento de lejanía por parte del partido. Ellos no me han expresado que tienen muchas ganas de hacer muchas cosas, pero tienen esta sensación, y también expresaron un temor que tienen de hasta dónde podría llegar ahí un golpe blando. ¿Qué les diría a estos jóvenes, sobre todo, que están en las redes sociales defendiendo el proyecto de Nación, ante esta percepción que hay en algunos lugares? Yo les diría que no hagan mucho caso al ruido que provocan los derechosos, los conservadores, que en realidad la mayor parte de la gente que votó por este proyecto y que votó por nuestro presidente sigue apoyándolo, que hay sectores de la clase media que a lo mejor nunca han estado convencidos de que Andrés Manuel representa un cambio de régimen, ¿no? Y tampoco entienden lo que es la cuarta transformación, y esa será la gente que entrará en dudas. Pero yo creo que en la medida en que este gobierno está haciendo lo que prometió, le está respondiendo a la gente con una política social que la coloca hoy en otra situación distinta frente a la pandemia a la que tendría hace 2 o más años atrás.
Pues sí, es indudable que el apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes, a las madres solteras, los apoyos en vivienda, en salud, etcétera, pues le están dando a la población herramientas o medios para enfrentar de mejor manera la crisis y la pandemia. Entonces, o más bien la crisis provocada por la pandemia. Entonces, yo les diría, o sea, no teman, estamos nosotros haciendo lo correcto, el gobierno está haciendo lo correcto y eso pues trae consigo que la gente siga apoyando a pesar de los discursos y a pesar de los mensajes o de lo que hay, ¿no? En algunos, de ruido en algunos medios. Y decir también que en el caso del partido, pues ustedes saben que hemos tenido una serie de problemas que no nos han ayudado a reorganizarnos, a reestructurar a Morena como partido y movimiento, que tuvimos por un lado, pues este triunfo tan apabullante en términos político-electorales que hizo que hubiera una desbandada realmente de cuadros importantes de Morena hacia los gobiernos, hacia los poderes, empezando por el licenciado López Obrador, pues que era el líder indiscutible de Morena, que era como el fiel de la balanza, y que en el momento en que él sale de Morena y se va a la presidencia de la República, pues eso crea un vacío que no hemos podido cubrir porque hemos ido de una crisis en otra. Primero, la judicialización de los procesos internos de Morena que pusieron en manos del Tribunal Electoral de las autoridades que vienen de atrás, priistas, panistas, perredistas, etcétera, pusieron en manos de esos tribunales la vida interna nuestra y esto realmente afectó el proceso democrático en Morena. Si a esto le sumamos la situación actual que nos coloca en una situación, ¿no?, de ahora sí de estancamiento en cuanto a que no podemos llevar a cabo los procesos de elección interna que nos permitirían legitimar direcciones desde el nivel municipal, el nivel estatal hasta el nivel nacional. Entonces, hemos venido trabajando con las estructuras que han venido quedando desde 2015, que fue el último congreso de elecciones que tuvimos en Morena. Pues, indudablemente que hemos tenido problemas, crisis internas de organización, pues por todos estos elementos. Y bueno, el hecho de que todavía estemos vivos, presentes en la coyuntura, tratando de hacer lo que se puede con pues, la gente tan valiosa que hay en Morena, que eso es lo que finalmente salva a Morena. A pesar de eso, pues aquí estamos. Y pensar entonces, pues que hay que aceptar algunas disculpas del Partido Movimiento y decir, vendrán tiempos mejores. La esperanza es que Morena siga siendo ese mecanismo, esa herramienta para darle continuidad a la transformación, ¿no?, del país. Muy bien. Pues hay gente en Morena que nosotros indudablemente la podemos ubicar en donde usted dijo, gente maravillosa, que se entrega con un gran poder de convicción y que cree precisamente en la necesidad del cambio. Muchos de los compañeros que asisten y compañeras que asisten a los cursos de formación política están ávidos, evidentemente, de seguir una línea en la que la cuarta transformación se traduzca en hechos concretos. Y esperan esa cierta lejanía que mencionaba hace un momento mi compañero Marcos Moreno, como que sí la han percibido y quisieran que hubiera una expresión más clara por parte de las dirigencias de Morena para que
ellos entraran con toda la fuerza a hacer una lucha en la calle, una lucha en las casas, una lucha en todos los medios que estén a su alcance de comunicación para convencer a más y a más personas. Esta fase que se requiere de Morena, pensamos que podrá hacerse a partir de que nuevamente se organice Morena después de todos esos procesos. ¿Qué ha pensado acerca de todo eso? Bueno, en primer lugar que tuvimos un avance importante con la realización del Congreso Nacional Extraordinario del 26 de enero pasado. Veníamos de la crisis provocada por la anulación de nuestro proceso de elección interna por parte del tribunal, y creo que el Congreso ayudó a tomar las riendas y a decir, más allá de lo que el tribunal está planteando, nosotros necesitamos nuevamente retomar el camino, el rumbo y organizarnos. Entonces, en este Congreso elegimos a un Comité Ejecutivo Nacional, al frente del cual está el compañero Alfonso Ramírez Cuellar, que es el presidente del CEN, y esto nos ha permitido pues, que haya habido algunos avances, no los que se necesitan, no los que se quieren. Finalmente también los compañeros del CEN han tenido que entrar al programa de Quédate en tu casa, pero han venido trabajando, retomando la comunicación con los comités estatales ahí en donde están, en donde quedaron, con las presidencias de los consejos estatales. En eso también yo estoy colaborando, y también proponiendo distintas formas de encarar la crisis y de apoyar al gobierno federal. Creo que entre el instituto y la presidencia del Comité Nacional hay una coordinación permanente. Ahí entiendo que algunos diálogos que se están planteando, y la participación de nuestros dirigentes, de los miembros del CEN, en este tipo de sesiones, deben llevar a que el CEN vaya planteando acciones, formas de organización, de coordinación, etcétera, etcétera. Se está caminando poco a poco, pero se está caminando. Yo creo que en este momento estamos en otro lugar. No estamos como en la situación de diciembre del año pasado. Tenemos muchas expectativas, hay muchas propuestas que deben ir caminando ya. Por lo pronto, yo creo que el instituto sí va a ser una herramienta muy importante para poder enfrentar esta situación, esta crisis, con mejores y mayores elementos, no solo de reflexión, sino también de acción. Muy bien. Marco, ¿tienes alguna otra pregunta, Marcos? Sí, únicamente dos preguntitas rapidísimos. Sabemos que ya tienes poquito tiempo, ¿no? Que está cargadísima de actividades. Rápidamente, ¿cómo debería fomentar y acompañar el gobierno federal un esquema de relaciones económicas basadas en solidaridad y comunidad frente a esta lógica de mercado? Esta pregunta nos las hace Luis Enrique, el compañero de la Secretaría. ¿Qué puede hacer cómo puede el gobierno fomentar este esquema de relaciones solidarias y comunitarias? Y y la última, otra última pregunta, ¿qué le diría un mensaje para los compañeros de la militancia que están pendientes del proceso de renovación? Entonces, serían esas últimas preguntas. Muy bien, pues entonces la última la tomo porque tiene que ver con Morena y el tema que traíamos. Creo que es un tiempo de reflexión y de discusión entre nosotros sobre qué cambios necesita Morena para ponerse a la altura realmente de la situación. Pensar que somos la principal fuerza política de México, y que esto permitió en el 2018 que hubiera un cambio de 180 grados en el régimen político, económico en el país. Y entonces decir pues que la esperanza somos cada uno y cada una de nosotras. O sea, la esperanza no es algo abstracto
que tiene que ver solamente con teoría, con un proyecto, sino con la gente que lo lleva adelante, que lo concreta en políticas, en acciones, etcétera. O sea, este país, la patria nos obliga a que retomemos el rumbo y que no perdamos de vista el que hoy se pueden estar haciendo todas estas cosas porque logramos triunfar en el 2018, no solamente gracias al trabajo de la militancia, sino también con el convencimiento que se logró para que 30 millones de mexicanos votaran por nosotros. Y en relación a lo comunitario y lo social, creo que el gobierno federal debería tener una política más clara y más aterrizada para el apoyo a este sector. Ver cuáles son los nichos de oportunidad que se tienen para fortalecer y desarrollar a este sector social del que hablamos. Esto tiene que ver con las mujeres, con los jóvenes, incluso con los adultos mayores. Me parece que todavía no tenemos una estrategia y un proyecto claro en este sentido. No sé si harán falta cambios legales, pero en términos ya de política pública, pues debería haber una inversión dirigida así directamente al sector social. Hay como algunos programas, el apoyo a las mujeres, el programa de tandas, etcétera, etcétera, que va a fortalecer pequeños proyectos o comunitarios o familiares o personales, pero yo creo que el fortalecer el sector social de la economía requiere de una estrategia más amplia y más puntual. Y si el gobierno federal se apoyara en las propuestas que vienen de este sector, creo que tendría ahí como mucha tela de dónde cortar, pero sobre todo un punto de partida para saber hacia dónde ir. Contadora, no sabe cuánto le agradecemos sus palabras, su tiempo, sabemos que está muy ocupada, ojalá pudiera acompañarnos en otra ocasión, vamos a seguir haciendo estos programas que se transmitirán los sábados y pues por último, si puede dar unas palabritas a los compañeros de Radio AMLO y de la Secretaría de Formación Política. Ay, claro que sí, a usted Marcos, a usted Eduardo, muchas gracias, realmente sus preguntas muy interesantes y llevaron, creo yo, el diálogo, la plática, la entrevista por buen camino. Decir que cuando el equipo de formación en la Ciudad de México, el equipo de formación de Morena estaba a cargo del compañero Reinberto, yo nunca perdí oportunidad de hablar de lo bien que se estaba haciendo el trabajo, de los buenos resultados y sobre todo del esfuerzo tan loable, tan importante del equipo, de las personas que forman parte del equipo. El hecho de que después de la partida de Reinberto se haya retomado el trabajo y el rumbo, me parece que habla precisamente de la calidad del equipo y yo lo que puedo decir es que les deseo que las cosas les vayan saliendo bien. Yo sé que hay algunos problemas que no se han resuelto, pero esperemos que en el corto plazo se resuelvan. Y en el caso de Radio AMLO, pues ya es un referente nacional. Conocemos a varias de las mujeres que están ahí trabajando y mis respetos para cada una de ellas y para también ese equipo. Muchas gracias a todos, a todas por el espacio y nos seguimos viendo. Muchas gracias, contadora. Hasta la próxima. Un abrazo. Igual. Luego, muchas gracias.
Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.